San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. 406 a 450. Obispo de Erebene. Crisólogo significa palabra de oro. 30 de julio. San Pedro Crisólogo ocupa un puesto en esa noble academia de los doctores de la Iglesia. Es un doctor, y apenas le conocemos más que como doctor. Sabemos únicamente que nació en Imola, que murió en Imola, y que durante cerca de 20 años gobernó la iglesia de Erebine, capital entonces del ruinoso imperio de Occidente. Gobernó con celo de apóstol y con entrañas de padre. Predicando una vez en el aniversario de su consagración, trazaba hermosamente el retrato del verdadero obispo. Hoy, decía, le ha nacido un hijo a la iglesia, un hijo que no la abrume con su peso, ni la aterre con el temor, ni la conmueva con la intriga, ni con la esperanza la perturbe, sino que la sustente con el obsequio de su fidelidad, la persiga con la vigilancia amorosa de sus cuidados, le procure lo necesario con solicitud, ordene con blandura la familia de Dios, reciba a los peregrinos, sirva a los que obedecen, obedezca a los reyes, colabore con las potestades, dé el homenaje de la reverencia a los ancianos, el de la bondad a los jóvenes, a los hermanos el del amor, el del afecto a los pequeñuelos, y a todos el de una servidumbre libre por Cristo. Así entendía San Pedro Crisólogo el episcopado, y realizando su bello ideal, mereció que aún antes de su muerte se hiciese la apología de su vida. En otros, decía un admirador, el nombre de Pedro es puro apelativo, en este es una viva realidad. Mirad cómo se junta en él la santidad más amable con una austeridad monacal, rostro pálido por los ayunos, cuerpo enflaquecido por la penitencia, llanto que bautiza los pecados, limosnas que son una oración. Y no os extrañéis de esas lágrimas, sabiendo que si Pedro llora, es que le mira Cristo. Grato es el llanto con que se compra el gozo de la inmortalidad. Él es, pues, el custodio de la fe, la piedra de nuestra iglesia, el que nos abre las puertas del cielo, es el hábil pescador que con el anzuelo de su santidad atrae a las muchedumbres, sumergidas en las olas de los errores, y las recoge en la red de su doctrina, es el cazador apostólico que con la caña de la palabra divina alcanza las almas juveniles que atraviesan los aires. Siembra en los pueblos las leyes de la justicia, llena de luz las páginas oscuras de los sagrados libros, y las gentes llegan de regiones distantes para verle y oírle. Los mismos que se habían ocultado en la soledad, vuelven al siglo, no tanto por el siglo como por causa de este hombre admirable. Sermón 107. Algo de esa mágica influencia que ejercía el gran prelado sobre sus contemporáneos, podemos sentirla nosotros al leer los 180 sermones que de él nos quedan, y que con justicia le han dado el nombre de Crisólogo, el de la palabra de oro. Su voz se levanta solemne en medio de una civilización que se desmorona. Vive junto a una corte llena de intrigas y temores, en los últimos días de un imperio, en un siglo que él llama hinchado de pompa, sublimado en el abismo, borrascoso en sectas, fluctuante en la ignorancia, clamoroso en las discordias, furioso en la ira, pérfido en la venganza, náufrago en los pecados, hundido en la impiedad. Los bárbaros recorren el imperio incendiando y matando, los descendientes de Teodosio son simples muñecos en sus manos, las provincias se les escapan como jirones de un manto gastado. El obispo, sin embargo, habla con serenidad, como si no se diese cuenta del espectáculo que se desarrolla ante sus ojos. Cuando otros anuncian el fin de los tiempos, él parece entrever la nueva organización social, el triunfo definitivo de Cristo. En su elocuencia no relumbran las espadas de los godos, ni tiembla el charrasco de los escudos, ni repercuten los llantos paletinos. Siembra seguro la cosecha, o acaso con la tranquilidad de quien sabe que cumple con su deber. Los pasados vivieron para nosotros, dice estoicamente, nosotros, para los venideros, nadie para sí. Las gentes se aglomeran, se sofocan y se pegan por oírle. Un sermón suyo empieza con estas palabras:
Largo tiempo he callado mientras duraban los calores, para que no me echasen la culpa de arders y enfermedades que pudieran originarse de la presión de las gentes, sedientas de escucharme, pero como el otoño va templando el ambiente, podemos coger de nuevo el hilo de la palabra divina. Es la palabra divina la que anima los discursos de este gran orador, comenta los milagros evangélicos, explica las parábolas, ensalza la resistencia de los mártires, y, dirigiéndose a los catecúmenos, su vida, su gloria, su salud, desenvuelve la doctrina del símbolo y del Padre Nuestro. No es la suya una palabra dogmática, como la de San León, su contemporáneo, ni tiene un periodo tan rítmico y estudiado, pero es más ágil, más afectiva, más popular. El pensamiento delicado y profundo relampaguea constantemente en su voz, pero es un pensamiento que sale empapado en sangre caliente. Las siguientes ideas derramadas en su comentario de la parábola del hijo pródigo pueden servir de ejemplo de su estilo. Sin el padre, el capital desnuda al hijo, no le enriquece, le arranca al regazo materno, le arroja de su casa, le saca de su tierra, le despoja de la fama, le quita la castidad. Nada queda ni de la vida, ni de las costumbres, ni de la piedad, ni de la libertad, ni de la gloria. El ciudadano se convierte en peregrino, el hijo en mercenario, el rico en pobre, el libre en esclavo. El que se desdeñó de acatar la santa piedad, se junta a una piara inmunda. En el Padre es donde se encuentra la dulce condición, la servidumbre libre, la seguridad absoluta, el temor alegre, el blando castigo, la rica pobreza y la posesión segura. Pero el desertor del amor, el tránsfuga de la piedad, es destinado a servir a los puercos, a ser manchado y pisoteado por los puercos, para que sepa cuán amargo, cuán miserable es dejar la bienaventuranza del abrigo paterno. San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Así habla Pedro Crisólogo, comenta, exhorta, analiza. No le gusta discutir, ni se irrita, ni gesticula buscando efectos dramáticos. Su frase es rápida, nerviosa y llena de vida y movimiento. Tiene algunas alusiones a la herejía arriana y eutiquiana, pero pocas. No quiere intranquilizar los ánimos sin necesidad, le basta con exponer la buena doctrina en toda su pureza. En puntos de ortodoxia, tiene un seguro criterio de verdad, la adhesión a la cátedra apostólica. Eutiques le escribe con el fin de atraerle al monofisismo, y a esta solicitación salamera e hipócrita contesta Pedro con una carta famosa: triste he leído tus tristes letras, porque así como la par, de la Iglesia, la concordia de los sacerdotes y la armonía del pueblo me llenan de alegría, del mismo modo la disensión fraterna me aflige y abate. También aquí el orador es enemigo de discutir. No comprende esa lucha secular acerca de la generación de Cristo, cuando en 30 años dirime la ley humana todas las cuestiones. A Orígenes le pierde su afán de escrutar los principios, a Nestorio, sus vanas sutilezas. Hay que dejarse de curiosidades, para adorar con los magos y cantar con los ángeles al que yace en un pesebre, siguiendo dócilmente las instrucciones del pontífice de la ciudad de Roma, puesto que el bienaventurado Pedro, que vive aún y preside su cátedra, comunica la verdad a los que la buscan. En cuanto a mí, el amor de la paz y de la verdad no me permite intervenir en cuestiones de fe sin el consentimiento del obispo de Roma. Aquel acento áureo vibra con una viveza especial cuando se levanta para condenar las últimas audacias del paganismo. ¡Qué vanidad, qué demencia, qué ceguera!, clamaba el crisólogo, indignado por las bacanales del 1 de enero. Confiesan como dioses a quienes infaman con burlas exquisitas. Si no deseasen tener dioses criminales, ¿cómo habían de llamar dioses a aquellos cuyos adulterios figuran en los juegos, cuyas fornicaciones representan en las imágenes, cuyos incestos reproducen en las pinturas, cuyas crueldades recuerdan en los libros, cuyos parricidios transmiten a los siglos, cuyas impiedades celebran en las tragedias, cuyas obscenidades conmemoran en sus fiestas? El que desea pecar,
Da culto al pecador, a Venus adúltera, a Marte sangriento. Y estáis engañados si creéis que en estas cosas no hay más que un legítimo regocijo por el principio del año. No son juegos, sino crímenes. Quien juega con la impiedad, quien se divierte con el sacrilegio, quien llama a reír al pecado. Es un tirano el que se viste de tirano. El que se hace Dios, contradice al Dios verdadero. No podrá llevar la imagen de Dios el que toma la persona de un ídolo, el que quisiere divertirse con el diablo, no podrá gozar con Cristo. Nadie juega seguro con la serpiente, nadie se divierte impunemente con el demonio.